El telegrama llegó un martes por la mañana y lo cambió todo, aunque Sarah Beth Whitmore no comprendería su significado hasta mucho después. Sostenía el papel amarillo en manos que antaño habían sido lo suficientemente firmes como para enhebrar las agujas quirúrgicas más finas, manos que ahora temblaban bajo el peso de la deshonra profesional y la ruina personal en servicios ya no requeridos. Puesto cancelado con efecto inmediato. Dr. Harrison Blackwood, jefe de Hospital St. Mary's, Denver. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Han 28 palabras que la separaron de la única vida que siempre había deseado, la única identidad que jamás había reclamado. Sarah Beth se hundió en la silla de madera junto a la mesa de la cocina. El telegrama cayó al suelo como una mariposa moribunda, afuera de su pequeña habitación alquilada sobre la tienda Morrison's. En el pueblo fronterizo de Cedar Ridge, Colorado, el viento otoñal de 1881 traía el aroma a pino y la lejana promesa de nieve. Las acusaciones habían sido rápidas y despiadadas. Insubordinación, lo llamaron. Peligroso incumplimiento del protocolo hospitalario. Todo porque se había negado a rechazar a un ferroviario chino que había llegado al St. Mary's, sangrando por un accidente con dinamita. El Dr. Blackwood le había ordenado que lo llevara a la entrada para personas de color, que lo dejara esperar hasta que todos los pacientes blancos hubieran sido atendidos. Sarah Beth había examinado las heridas del hombre, había visto cómo la sangre corría por una arteria seccionada en su brazo, y había tomado una decisión que le costó todo. Ella lo trató de inmediato utilizando técnicas aprendidas durante sus 3 años de rigurosa formación en la Facultad de Medicina Femenina de Colorado. Le salvó la vida, pero al hacerlo, desafió la jerarquía tácita que regía todos los aspectos de la medicina de vanguardia. La junta del hospital tomó una decisión unánime. Sarah Beth Whitmore ya no era apta para ejercer la enfermería en ninguna institución respetable del territorio. La ironía no le pasó desapercibida. Había luchado con más ahínco que cualquiera de sus compañeras para ganarse un lugar en la profesión médica, mientras otras jóvenes de familias respetables aprendían bordado y piano. Sarah Beth estudiaba textos de anatomía a la luz de las velas, memorizando estructuras óseas y grupos musculares con la devoción de una erudita religiosa. Su padre, el reverendo Thomas Whitmore, se había opuesto inicialmente a su indecorosa elección profesional, pero su madre, Elizabeth, había apoyado discretamente las ambiciones de su hija. El Señor te dio manos sanadoras. Sarah Beth le había susurrado su madre durante una de sus conversaciones clandestinas sobre su futuro. Sería un pecado no usarlas. Esas palabras resonaban en la mente de Sarah Beth mientras contemplaba sus modestas habitaciones. La habitación era sencilla pero limpia, con poco más que una cama estrecha, un escritorio, su maletín médico y estanterías llenas de libros de texto que había comprado ahorrando hasta el último centavo. Anatomía de Gray, Notice Nightingale sobre enfermería, técnicas quirúrgicas modernas de la frontera americana. En cada volumen representaba meses de sacrificio o comidas saltadas, lujos a los que se había renunciado. Su maletín médico estaba abierto sobre el escritorio, con su contenido meticulosamente organizado a pesar de no tener pacientes que atender. Sucheras de seda, instrumental quirúrgico heredado de un profesor comprensivo, frascos de ácido carbólico, láudano, quinina y docenas de otros suministros que había guardado con esmero. El maletín era su posesión más preciada, más valioso. Para ella que las joyas o los vestidos elegantes representaba esperanza, propósito, la posibilidad de marcar la diferencia en un mundo que parecía decidido a aplastar tales aspiraciones a Cedar Ridge no era el lugar donde se había imaginado ejercer la medicina. El pueblo era agreste, poblado, peones y alguna que otra familia lo suficientemente valiente como para intentar cultivar el desafiante terreno del alto desierto. Tenía un bar, una iglesia, la tienda de Morrison, un herrero y poco más. El médico más cercano estaba en pueblo a 48 kilómetros de distancia, a través de un terreno que podía volverse intransitable en invierno, cuando la gente de Cedar Ridge enfermaba o se lesionaba. Dependía de remedios caseros. La oración y la suerte en Sarah Beth había llegado aquí tras su despido, atraída por una carta de Martha Morrison, la esposa del tendero, quien se enteró de su situación a través de conocidos comunes en Denver. Martha le había ofrecido la habitación y un pequeño trabajo ayudando con el inventario y la correspondencia, un trabajo que le pagaba lo suficiente para alimentarse, pero que no satisfacía la vocación que ardía en su pecho como un carbón, que se negaba a apagarse. Aquí les vendría bien alguien con tu formación, había escrito Martha, sea oficial o no. Pero incluso en Cedar Ridge, Sarah Beth sentía que su pasado la perseguía como una sombra. Se había corrido la voz sobre su desgracia en Denver, conversaciones susurradas que la pintaban como una radical, una mujer que desconocía su lugar, alguien que anteponía las ideas peligrosas al orden social. Las pocas veces que había ofrecido
asistencia médica colocando el brazo roto del anciano Pete Hawkins, ayudando en el parto de Sarah Murphy cuando la partera no estaba disponible. Había recibido miradas de sospecha y advertencias murmuradas sobre esa enfermera deshonrada, T. Denver. El rechazo lastimó aún más, porque Sarah Beth amaba de verdad a estas personas, a pesar de su recelo. Veía más allá de su rudo exterior, su decencia fundamental, sus luchas por construir vidas en un entorno implacable. Veía madres preocupadas por niños con fiebre sin los conocimientos necesarios para ayudarlos. Veía a hombres sufrir lesiones que podrían tratarse fácilmente con la atención adecuada. Cada herida sin tratar, cada muerte evitable, se sentía como un fracaso personal en sus días se habían convertido en una rutina monótona que parecía una lenta asfixia para su espíritu. Se levantaba antes del amanecer para ayudar a Marta a preparar la tienda para la apertura. Pasaba las mañanas organizando el inventario y escribiendo cartas para clientes analfabetos, las tardes barriendo y quitando el polvo y las noches leyendo revistas médicas a la luz de la lámpara para mantener sus conocimientos actualizados ante oportunidades que cada vez parecían más improbables en la soledad. Fue quizás lo más difícil. En Denver, había formado parte de una comunidad de profesionales médicos, personas que compartían su pasión por la sanación y su dedicación al aprendizaje. Allí, era una anomalía, una mujer culta cuyas habilidades eran vistas con recelo, en lugar de gratitud. Le escribió largas cartas a su amiga Rebecca Hayes, quien había conseguido un puesto en un hospital de San Luis, pero la correspondencia le parecía un mensaje a otro mundo. A veces sueño que estoy de nuevo en el quirófano, había escrito en su última carta a Rebecca, viendo al Dr. Morrison realizar una apendicectomía, tomando notas sobre su técnica, sabiendo que estoy aprendiendo algo que podría salvar vidas. Entonces, me despierto en esta pequeña habitación encima de una tienda de abarrotes, y recuerdo que esos días han quedado atrás para siempre. Pero Sarah Beth poseía una tenacidad que la había ayudado a superar 3 años de formación médica, a pesar de que los profesores cuestionaban si las mujeres pertenecían a la medicina. Se negó a abandonar sus estudios por completo. Cada noche practicaba nudos quirúrgicos con hilo y trozos de cuero. Revisaba diagramas anatómicos hasta identificar de memoria cada hueso y músculo, y estudiaba los últimos avances en técnicas antisépticas. Si alguna vez se presentaba la oportunidad de volver a ejercer la medicina, estaría lista en la noche anterior a la llegada del telegrama. Había estado leyendo sobre nuevos tratamientos para heridas de bala, una habilidad que parecía lamentablemente relevante en un territorio donde la violencia acechaba constantemente. Los conflictos apaches se habían intensificado en toda la región, con incursiones y contraincursiones que creaban un clima de miedo y hostilidad. Las tropas federales transitaban regularmente por Cedar Ridge. Sus uniformes azules eran un recordatorio de que la civilización pendía de un hilo en este paisaje agreste. Sarah Beth no tenía una opinión concreta sobre la situación de los apaches. Más allá del deseo general de que cesaran las matanzas, comprendía los temores de los colonos. Las familias vivían realmente bajo la amenaza de un ataque, pero también reconocía que los pueblos nativos luchaban por sus hogares, su forma de vida, su propia supervivencia. Le parecía que el odio solo generaba más odio, la violencia solo conducía a más violencia, y que alguien, en algún lugar, debía elegir un camino diferente en ese martes por la mañana. Sentada con el telegrama del Dr. Blackwood en el regazo, Sarah Beth tomó una decisión que incluso la sorprendió. En lugar de sumirse en la desesperación o planear su regreso al este, para vivir con familiares que la considerarían una vergüenza familiar, optó por la rebeldía. Se quedaría en Cedar Ridge. Encontraría maneras de usar sus habilidades, con o sin reconocimiento oficial. Demostraría que la sanación era más importante que las convenciones sociales, que la competencia importaba más que el conformismo. Dobló cuidadosamente el telegrama y lo guardó en el cajón de su escritorio, no como recuerdo, sino como recordatorio de lo que decidía dejar atrás. Luego abrió su maletín médico y empezó a revisar sus provisiones, preparándose para lo que no sabía, pero decidida a estar lista cuando llegara el momento. El viento arreció afuera, sacudiendo las ventanas y trayendo consigo el aroma a salvia y lluvia lejana. Sarah Beth contempló las calles ásperas de Cedar Ridge, los edificios deteriorados y la gente de rostro severo que se ocupaba de sus quehaceres diarios. Esta no era la vida que había planeado, no era la carrera con la que había soñado, pero era la vida que tenía, y la aprovecharía al máximo. A lo lejos, un perro ladró, y Sarah Beth creyó oír el tenue sonido de un trueno. Una tormenta, aunque aún no podía ver las nubes que la traerían. Cerró su maletín de golpe y se preparó para afrontar cualquier viento que soplara a su manera. La tormenta que Sarah Beth presentía llegó 3 días después con la furia de la naturaleza desatada. Estaba catalogando suministros médicos en la trastienda de la tienda de Morrison cuando las primeras gotas empezaron a golpear el techo de hojalata como balas.
Al atardecer, Cedar Ridge se transformó en un laberinto de arroyos fangosos y viento aullante que hacía que las persianas se golpearan y los artículos sueltos rodaran por la calle principal. A Martha Morrison miró por la ventana delantera, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. No había visto una tormenta tan feroz desde el invierno del 78, murmuró apretando la mano contra el cristal mientras un relámpago iluminaba la oscuridad del exterior. Ese fue el año en que perdimos a la familia Peterson por neumonía. Un tiempo como este solo trae problemas. Sarah Beth se había ofrecido a quedarse hasta tarde organizando el envío de provisiones de invierno que había llegado de Denver a principios de semana. Encontraba consuelo en el trabajo metódico, la precisa disposición de los bienes que ayudarían a los habitantes del pueblo a sobrevivir los duros meses que se avecinaban. Harina, azúcar, rollos de tela gruesa, aceite para lámparas, municiones en cada artículo, representaba la preparación de alguien para las dificultades. Su determinación de soportar cualquier adversidad que la naturaleza les deparara en la campana sobre la puerta principal sonó con fuerza al ser arrastrada por el viento. Pero el sonido casi quedó ahogado por el rugido de la lluvia y el estruendo de los truenos que parecían sacudir los cimientos del edificio. Sarah Beth intentaba alcanzar un estante alto cuando lo oyó, un sonido que la dejó paralizada con la mano aún extendida hacia un frasco de medicina patentada, en ritmos principales. No era el clic-clop casual de un lugareño que regresaba a casa por la noche, sino el ritmo desesperado de un caballo al límite. El sonido se hizo más fuerte, más urgente, hasta que se detuvo abruptamente justo afuera de la tienda. Sarah Beth intercambió miradas con Martha. Ambas comprendieron instintivamente que nadie cabalgaba tan rápido con un clima como este a menos que algo anduviera terriblemente mal. Los golpes en la puerta se oyeron segundos después. No eran golpes educados, sino el martilleo frenético de alguien que necesitaba ayuda urgentemente. Martha se dirigió a la entrada dudando en abrir la cerradura. A través del cristal, pudieron ver una figura encorvada bajo la lluvia, pero la tormenta impidió identificarla. Por favor, se oyó una voz a través de la puerta, apenas audible por el viento. Ayúdennos. Ayuda médica. Las palabras impulsaron a Sarah Beth a actuar. Tomó su maletín médico de detrás del mostrador. Su familiar peso la afianzó incluso mientras se le aceleraba el pulso. Fuera lo que fuese que aguardaba tras aquella puerta, alguien necesitaba sanación. Y eso era todo lo que importaba. Martha giró la llave y abrió la puerta, retrocediendo de inmediato mientras la lluvia y el viento invadían el cálido interior de la tienda. La figura que entró tambaleándose era diferente a todo lo que Cedar Ridge había visto. Jamás. Era un joven guerrero apache, de unos 25 años, con su larga cabellera negra pegada a la cabeza por la tormenta, su ropa tradicional, polainas, de ante, camisa de algodón y mocasines, estaba empapada y embarrada por el duro viaje. Pero no fue su apariencia lo que hizo que Martha se quedara sin aliento y buscara instintivamente el rifle detrás del mostrador. La sangre y manchas oscuras cubrían la pechera de su camisa, y más sangre goteaba sin parar de su brazo izquierdo sobre el limpio suelo de madera de Martha. Su rostro estaba pálido a pesar de su tez cobriza, y su respiración era superficial y dificultosa. Lo más impactante eran sus ojos, de un marrón oscuro, llenos de dolor, pero también de una inteligencia y dignidad que inspiraban respeto incluso en su estado de debilidad. Por favor, dijo en español y luego cambió a un inglés con un fuerte acento. Por favor, se está muriendo. Fue entonces cuando Sarah Beth notó el bulto que llevaba apretado contra su pecho. Envuelto en lo que parecía una manta de piel de animal, había algo pequeño y precioso, algo que emitía sonidos suaves y débiles que apenas se oían por encima de la tormenta. Un bebé a la mano de Martha se tensó sobre el rifle. Paro no lo levantó años de vida en la frontera. Le habían enseñado a evaluar las amenazas con rapidez. Este hombre, fuera lo que fuese, claramente no estaba en condiciones de hacer daño a nadie. Apache, le susurró a Sarah Beth. Como si la palabra en sí misma pudiera evocar peligro en Sarah Beth, dio un paso al frente. Su formación médica superaba cualquier miedo o prejuicio. Podía ver al guerrero tambaleándose luchando por mantenerse con zen. La pérdida de sangre era considerable y el llanto del bebé se debilitaba cada vez más. Todo su instinto de sanadora le gritaba que debía actuar de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando su maletín médico sobre el mostrador y comenzando a abrirlo en el Apache. La miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que lo interrogaran sobre su condición, en lugar de simplemente rechazarlo. Soldados, dijo, con la voz ronca por el dolor y el agotamiento. Una patrulla atacó nuestro campamento. Dispararon sin previo aviso a mi esposa. Se le quebró la voz y bajó la mirada hacia el bulto que llevaba en brazos.
Dio a luz mientras huíamos. Demasiada sangre, no pudo hacer el viaje. Las implicaciones de sus palabras impactaron a Sarah Beth como un golpe físico. Una mujer había muerto al dar a luz mientras huía de un ataque, dejando atrás a un recién nacido y a un esposo herido que de alguna manera había logrado recorrer kilómetros a través de territorio hostil en medio de una violenta tormenta para buscar ayuda para el niño. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó Sarah Beth, acercándose lentamente para no asustarlo. 2 días, respondió, con las rodillas empezando a doblarse. Ann sin leche, solo agua. Está cada vez más débil. Ann. Marta emitió un sonido de angustia. Sarah Beth, no puedes. Si la gente descubre que ayudamos a un apache, sobre todo ahora con todos los problemas. Pero Sarah Beth ya se movía, sus manos buscando automáticamente los suministros que necesitaría. Ahora podía ver a la bebé Ann, una niñita de rasgos delicados y piel color miel cálida. La niña estaba claramente desnutrida y deshidratada. Su llanto carecía del volumen fuerte de un bebé sano. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Siéntate, le ordenó Sarah Beth al guerrero, señalando una silla cerca de la estufa. Estás perdiendo demasiada sangre para mantenerte en pie. Él la miró confundido, como si la amabilidad de una mujer blanca fuera tan inesperada que no pudiera procesarla. ¿Me ayudarías? Soy enfermera, dijo Sarah Beth simplemente en dos. O lo era. Sea como sea, usted necesita atención médica, y su hija también. A la palabra hija pareció quebrantar algo en el interior del apache. Su estoica compostura se quebró, y las lágrimas se mezclaron con la lluvia que aún goteaba de su cabello. Ayana susurró. Se llama Ayana, significa flor eterna en nuestro idioma. Sarah Beth sintió que se le encogía el corazón al oír la ternura de su voz. Allí estaba un hombre que había perdido a su esposa. Había viajado durante días por territorio enemigo con un recién nacido, y ahora confiaba su vida y la de su hijo a desconocidos que tenían todas las razones para rechazarlo. Me llamo Koda, continuó el guerrero, acomodándose con cuidado en la silla mientras mantenía al bebé agarrado para protegerlo. Soy Aera, de la tribu Chiricahua. Vivíamos en paz en las montañas hasta que llegaron los soldados a Marta. Caminaba de un lado a otro detrás del mostrador, retorciéndose las manos. Esto es una locura, Sarah Beth. Si el coronel Reynolds descubre que albergamos a un apache, hará que nos arresten a ambos. ¿Y qué hay de los habitantes del pueblo? La mitad de ellos perdieron a sus familias en las incursiones indígenas. Sarah Beth examinaba el brazo herido de Koda, notando el orificio de bala que había atravesado el músculo pero no tocaba el hueso. Señora Morrison, dijo sin levantar la vista, ¿tiene leche de cabra? Fresca si es posible, pero enlatada también. Sarah Beth, no me estás escuchando. Esto podría destruirnos a todos. Sarah Beth finalmente levantó la vista y se encontró con la mirada asustada de Marta. Señora Morrison, me hice enfermera para salvar vidas. No solo las vidas de personas que se parecen a mí, que hablan como yo o que practican la fe como yo, en todas las vidas. Este hombre está herido, este bebé se muere de hambre, y acudieron a nosotras en busca de ayuda. ¿Cómo puedo llamarme sanadora si los rechazo? El peso moral de sus palabras se apoderó de la habitación como una pesada manta. Marta dejó de pasearse y contempló el insólito cuadro que tenía ante sí, a una enfermera blanca deshonrada, atendiendo a un guerrero apache, mientras un pequeño bebé mestizo luchaba por sobrevivir en sus brazos. La leche de cabra está en la bodega, dijo Marta finalmente, con la voz apenas un susurro. Voy a buscarla. Mientras Marta desaparecía por la puerta trasera, Sarah Beth se concentró en limpiar la herida de Koda. La bala había entrado y salido limpiamente, sin afectar vasos sanguíneos importantes, pero causando un daño muscular significativo. Tiene suerte, le dijo mientras trabajaba. Unos centímetros más arriba y esto habría impactado en una arteria. ¡Qué suerte!, repitió Koda, con una sonrisa amarga en el rostro. Mi esposa ha muerto, mi gente está dispersa, mi hija se murió Amber, y yo estoy sangrando en la tienda de desconocidos, que podrían decidir entregarme a los soldados que me dispararon. Sí, mucha suerte. Sarah Beth hizo una pausa en su trabajo y lo miró directamente a los ojos. Estás vivo, dijo con firmeza. Tu hija está viva. Mientras haya vida, hay esperanza. ¿Crees esto?, preguntó Koda, estudiando su rostro, como si intentara leerle el alma. Tengo que hacerlo, respondió Sarah Beth, volviendo a su costura. Es lo único que me ha ayudado a sobrellevar mis propios problemas. Koda la observaba trabajar en silencio, notando la destreza y la seguridad de sus movimientos. No eres como otras mujeres blancas que he conocido, observó. No soy como las demás mujeres blancas. Y punto, dijo Sarah Beth secamente. Eso me ha metido en muchos problemas últimamente. ¿Qué clase de problema? Sarah Beth dudó. Pero
Luego decidió que la honestidad era apropiada dadas las circunstancias. Me despidieron de mi puesto en un hospital de Denver por atender a un hombre chino. Al parecer, se suponía que debía dejarlo sangrar mientras atendía primero a los pacientes. Blanco Zancoda asimiló la información y la comprensión se reflejó en sus ojos oscuros. Así que también te han expulsado por mostrar misericordia a quienes se consideran indignos. Supongo que podría decirse de esa manera. Entonces ambos somos parias, dijo Koda en voz baja. Quizás por eso los espíritus me guiaron. Hasta tu puerta Marta regresó con una botella de leche de cabra y varios trapos limpios. También había traído una pequeña caja de madera que Sarah Beth reconoció como la que contenía los suministros médicos de emergencia de la tienda, artículos básicos para emergencias en la frontera. He estado pensando, dijo Marta, dejando su carga sobre el mostrador, en lo que le pasó a la familia Peterson, y al chico Morrison que murió de envenenamiento de la sangre el año pasado, y a la anciana señora Henderson, que sufrió durante días antes de morir por las heridas de esa caída. Sarah Beth levantó la vista de su paciente, sintiendo que Marta estaba trabajando en algo importante. ¿No tenemos médico?, continuó Marta lentamente. Que no tenemos uno. Aquí la gente muere por cosas que podrían tratarse si alguien supiera cómo. Hizo una pausa y miró directamente a Sarah Beth. Quizás lo que pasó en Denver no fue una desgracia. Quizás fue una justificación. La sugerencia flotaba en el aire entre ellas, cargada de posibilidades y peligros. Sarah Beth comprendió lo que Marta proponía: establecerse como médica no oficial en Cedar Ridge, sirviendo a la comunidad sin importar el reconocimiento oficial ni la aprobación social. Sería peligroso, dijo Sarah Beth con cautela para todos, si las autoridades se enteraran. Me parece, respondió Marta, que no tener atención médica ya es bastante peligroso. Al menos así tendríamos otra opción. Ancoda había estado escuchando este intercambio con creciente interés. En mi cultura, dijo en voz baja, los curanderos son respetados por encima de todos. Sirven a todas las personas, sin importar su tribu o estatus. Se considera la vocación más alta. Sarah Beth sintió un cambio en su pecho, como si una puerta que desconocía se hubiera abierto de repente. Allí, en ese momento improbable, rodeada por la tormenta exterior y una tormenta aún mayor de convenciones y prejuicios sociales, vislumbró una posibilidad que jamás había considerado. ¿Y si la desgracia se convirtiera en libertad? ¿Y si ser expulsada del sistema médico la liberara para ejercer la medicina como debe ser, sin importar raza, clase ni posición social? Cuando terminó de coser la herida de Koda y comenzó a preparar una mezcla de alimentos para el bebé Ayanna, Sarah Beth tomó una decisión que cambiaría no solo su propia vida, sino la vida de todos en Cedar Ridge, y más allá, se quedaría sacred, y demostraría que la medicina, en esencia, solo reconocía una distinción entre los enfermos y los sanos, entre quienes necesitaban ayuda y quienes podían proporcionársela. La tormenta afuera estaba empezando a mostrar signos de debilitamiento, pero Sarah Beth presentía que la verdadera tempestad estaba a punto de estallar en el principio. A la primera prueba de la renovada determinación de Sarah Beth llegó al amanecer, apenas 6 horas después de que Koda se desmayara en la tienda de Morrison. Estaba viendo cómo estaba la bebé Ayanna, quien por fin había dormido plácidamente tras aceptar la mezcla de leche de cabra, cuando unos fuertes golpes sacudieron la puerta principal de la tienda. «Señora Morrison». «Emergencia en Henderson». La voz pertenecía al joven Timothy Fletcher, aprendiz de herrero, y el pánico en su tono atravesó la quietud de la mañana como una cuchilla. Sarah Beth intercambió miradas con Marta, quien había pasado la noche en una silla junto a la estufa, vigilando a sus inusuales invitados. Koda seguía durmiendo, respirando más profunda y regularmente después de que Sarah Beth le limpiara y vendara bien las heridas. La hemorragia se había detenido y su color estaba volviendo poco a poco a la normalidad. «¿Qué tipo de emergencia?», preguntó Marta desde la puerta, sin estar aún lista para abrirla. Con Koda visible en la sala principal, el nieto de la señora Henderson, el pequeño Michael, se cayó en el pozo de la mina detrás de su propiedad. El doctor Fletcher lo rescató, pero está muy herido, muy grave. Buscan a alguien que sepa de medicina. Sarah Beth sintió que se le aceleraba el pulso. Conocía a Michael Henderson, un niño brillante de 8 años que solía ayudar a su abuela con la compra semanal. El pozo de la mina abandonado había sido una preocupación durante meses, pero el ayuntamiento estaba demasiado preocupado por los problemas indígenas como para abordarlo adecuadamente. «¿Qué tan malo es muy malo?», preguntó Sarah Beth, yendo hacia su maletín médico. La voz de Timothy se quebró por la emoción. «Tiene la pierna torcida y un gran corte en la cabeza. Sangre por todas partes. La señora Henderson está fuera de sí y nadie más sabe qué hacer». A Marta miró hacia la trastienda donde habían trasladado a Koda para ocultarlo. «No puedes dejarlos», le susurró a Sarah Beth. «Si alguien viene
a buscar, y no puedo dejar que muera un niño cuando podría ayudarlo, respondió Sarah Beth, con voz firme y convencida. Se giró hacia la trastienda. Cora, ¿estás despierto? El apache apareció en la puerta, moviéndose con cuidado, pero por sí solo. La bebé Aijan estaba acunada en sus brazos, alerta y con un aspecto notablemente mejor tras su noche de buena alimentación y calor. Lo oí, dijo simplemente. Deepsert. ¡Señora Morrison! La voz de Timothy se volvió más desesperada. Por favor, necesitan ayuda ya. Sarah Beth tomó su decisión con la rápida certeza que había definido su carrera de enfermera. Senna Fletcher, avíseles a los Henderson que voy a Marta. Necesito que cuide a Hayana mientras Cora descansa. Su herida necesita permanecer inmóvil al menos un día más. Sarah Beth, si la gente te ve tratando a ese chico después de albergar a un apache. La voz de Marta se fue apagando, pero la implicación era clara. Entonces verán a alguien que prioriza la sanación sobre los prejuicios, respondió Sarah Beth, cargándose el maletín médico al hombro. No es eso lo que necesita pueblo. La caminata hasta Henderson Place le tomó 15 minutos por calles, aún embarradas por la tormenta de la noche anterior. Sarah Beth repasó las posibilidades. Las lesiones en la cabeza eran particularmente peligrosas, sobre todo en niños, y una pierna rota podía significar una discapacidad permanente si no se curaba correctamente. Mentalmente catalogó sus provisiones, planeando tratamientos para diversos escenarios. En la cabaña de los Henderson se encontraba a las afueras del pueblo, adosada a las colinas donde las concesiones mineras abandonadas salpicaban el paisaje como cicatrices. Sarah Beth oyó la conmoción antes de verla en los sollozos de la señora Henderson, las sugerencias de los vecinos y, por debajo de todo, el llanto débil de un niño herido. La escena dentro de la cabaña era un caos controlado. Anne, el pequeño Michael, yacía en la mesa de la cocina con la pierna izquierda doblada en un ángulo anormal y una herida en la frente que le habían vendado apresuradamente con un paño de cocina, ya empapado en sangre. La Ezra Henderson, una mujer sesentona, caminaba frenéticamente de un lado a otro mientras el Dr. Fletcher, el médico de caballos del pueblo y lo más cercano a una autoridad médica, permanecía indefenso junto a la mesa. Gracias a Dios, dijo Fletcher al ver entrar a Sarah Beth. Puedo poner huesos a los caballos, pero a los niños. Negó con la cabeza y se hizo a un lado para dejarle acceso a la paciente en Sarah Beth. Se acercó rápidamente a la mesa, evaluando con su ojo experto el estado del niño. La herida en la cabeza era superficial, pero sangraba, como suelen ser las lesiones en el cuero cabelludo. La pierna era más preocupante, una fractura limpia de la tibia, pero el hueso no había perforado. Lo más importante era que el niño estaba consciente y respondía, aunque era evidente que sufría un dolor considerable. Michael, ¿me oyes?, preguntó suavemente, poniendo su mano sobre su hombro. Los ojos del niño la miraron con dificultad. Me duele, señorita Sarah Beth, me duele muchísimo. Lo sé, cariño, voy a ayudarte a sentirte mejor, pero primero necesito hacerte unas preguntas. ¿Puedes mover los dedos de la pierna lastimada? El rostro de Michael se contrajo de concentración, y Sarah Beth observó cómo su pie se movía ligeramente. Bien, no hay daño en el nervio de la extremidad de... ¿Cómo se llama tu madre?, continuó, mientras buscaba signos de un traumatismo craneal grave. Margaret respondió sin dudar. Está visitando a la tía Ruth en pueblo. La abuela dice que se va a enfadar mucho cuando se entere de que me caí en el agujero en cera. Beth sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Las facultades mentales del niño parecían intactas, lo cual era alentador. Empezó a desempacar sus suministros médicos, consciente de que todos en la habitación observaban cada uno de sus movimientos. Señora Henderson, necesito que hierva agua, toda la que pueda. Dr. Fletcher, ¿puede ayudarme a hacer unas tablillas? Necesitaré trozos rectos de madera, más o menos así de largos. Señaló la longitud con las manos mientras los adultos se movían para seguir sus instrucciones. Sarah Beth se concentró en limpiar y examinar las heridas de Michael con más titanium. La herida en la cabeza requirió varios puntos, que realizó con la técnica precisa que había aprendido en Denver. El niño hizo una mueca, pero permaneció inmóvil, confiando plenamente en ella. ¿De verdad eres enfermera?, preguntó Lucy. Brennan, una de las vecinas que había venido a ayudar, nos enteramos de que te metiste en problemas en Denver. Sarah Beth continuó su trabajo sin levantar la vista. Soy enfermera titulada así. El problema en Denver era tratar a las personas sin importar su raza o posición social. ¿Y volverías a hacer lo mismo?, preguntó Jim Fletcher, el hermano menor de Doc, quien dirigía el negocio de transporte de mercancías del pueblo. Sarah Beth dejó de coser para mirarlo directamente a los ojos. Si alguien necesitara ayuda, lo harían. Un murmullo recorrió la sala. No era desaprobación, sino consideración. Eran personas prácticas que comprendían el valor de una atención médica competente
en un lugar donde el médico más cercano estaba a un día de viaje en colocar la pata de Michael. Resultó más difícil. Sarah Beth había colaborado con procedimientos similares en Denver, pero nunca como médica de cabecera. Se colocó con cuidado, explicando cada paso al Dr. Fletcher por si su experiencia veterinaria le aportaba alguna información útil. «Esto va a doler, Michael», le advirtió al niño. «Pero dolerá más si no lo arreglamos bien. Podría ser muy valiente por mí». El niño asintió, agarrando la mano de su abuela con férrea determinación. Sarah Beth respiró hondo y comenzó el delicado proceso de alinear el hueso roto. Michael gritó una vez, se mordió el labio y permaneció en silencio, ganándose murmullos de admiración de los adultos que lo observaban. El proceso de entablillado requirió improvisación con materiales a mano en tiras de tela del costurero, de la señora Henderson, listones de madera de una silla rota y un acolchado cuidadoso para prevenir las úlceras por presión. Sarah Beth trabajó con la precisión metódica propia de su formación, explicando cada paso para asegurar que los adultos pudieran supervisar la férula correctamente en los días siguientes. El hueso debería cicatrizar sin problemas y mantiene la pierna inmovilizada durante 6 semanas, le indicó a la señora Henderson. Esté atento a la hinchazón, la decoloración o a cualquier señal de que la férula esté demasiado apretada. Si los dedos de los pies se le ponen morados o pierde la sensibilidad, llámeme de inmediato Q.T. Lehman, repitió la señora Henderson. ¿Quieres decir que seguirás atendiendo a la gente de Cedar Ridge? La pregunta flotaba en el aire, y Sarah Beth se dio cuenta de que sus acciones de las últimas horas ya la habían respondido. Había cruzado la línea, asumiendo un compromiso que iba mucho más allá de esta simple emergencia. Si la gente quiere mi ayuda, sí, dijo con firmeza. Cedar Ridge necesita atención médica, y estoy cualificada para proporcionársela. El Dr. Fletcher se rascó la barba canosa, pensativo. No puedo decir que no esté agradecido por la ayuda. He perdido a demasiadas personas buenas por cosas que podrían haber sido tratables con el conocimiento adecuado. Para cuando Sarah Beth terminó con Michael ya se había corrido la voz por todo el pueblo de que la enfermera de Denver, deshonrada, había tratado con éxito al chico Henderson. Al salir de la cabaña se encontró con una pequeña multitud reunida, no hostil, sino curiosa y con cierta esperanza. ¿Es cierto que salvaste al chino en Denver?, preguntó Sarah Murphy, la esposa embarazada de un trabajador del ferrocarril. «Curé las heridas, Cian sobrevivió, ¿y te despidieron por eso?». Sarah Beth asintió, esperando el juicio al que se había acostumbrado a recibir en cambio. Sarah Murphy la sorprendió. «Mi esposo trabaja con chinos en el ferrocarril. Gente, solo intentan ganarse la vida como todos los demás. Me parece que una enfermera que arriesgaría su puesto para ayudar a alguien así podría ser justo lo que este pueblo necesita». Se escuchó un murmullo de acuerdo entre la pequeña multitud, y Sarah Beth sintió algo que no había experimentado en meses en aceptación, incluso aprobación, de una comunidad. La sensación duró poco. Mientras caminaba de regreso a la tienda de Morrison, vio un uniforme azul que le resultaba familiar acercándose desde la dirección opuesta a el sargento. William Crawford, del 7º de Caballería, lideraba una patrulla de 6 hombres. Sus caballos levantaban polvo al cabalgar por la calle principal de Cedar Ridge. A Sarah Beth se le heló la sangre al comprender lo que esto podría significar. Si alguien hubiera reportado haber visto a un apache en el pueblo, si Crawford estuviera buscando, se obligó a mantener un ritmo normal, saludando cortésmente a los vecinos al pasar. Su mente repasaba las posibilidades. ¿Podría trasladar a Coda? ¿Habría algún lugar donde esconderlo? ¿Cómo podría explicar su presencia si los soldados registraban la tienda? Crawford desmontó frente a la tienda de Morrison justo cuando Sarah Beth se acercaba desde la otra dirección. El sargento era veterano de numerosas campañas apaches, con el rostro curtido por el clima y marcado por una pelea con cuchillos años atrás. Inspiraba respeto por miedo, más que por admiración, y su reputación de trato cruel tanto a los indígenas como a los civiles que los ayudaban era bien conocida en todo el territorio. «Buenas tardes, sargento», dijo Sarah Beth amablemente, esperando que su voz no delatara su nerviosismo. Ann Crawford se tocó el ala del sombrero en señal de agradecimiento. «Señorita Whitmore, me enteré de que ha vuelto a jugar al médico». «Ay, en lo que puedo», respondió con cuidado. «Bueno, estén atentos a cualquier actividad inusual. Hemos estado rastreando a una partida de guerra que atacó un tren de suministros 2 días al sur de aquí. Podría dirigirse hacia aquí a Nacerra». Beth, el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo una expresión neutral. ¿Un grupo de guerra? ¿Cuántos hombres? Difícil de decir, podrían ser entre 5 y 20, liderados por un macho llamado Coda, un auténtico alborotador. Mató a 3 soldados en el ataque e hirió a 2 más. Las palabras impactaron a Sarah Beth como golpes físicos. El capellán, al que había atendido, que hablaba con ternura de su difunta esposa,
y acunaba a su pequeña hija con tanto cariño. Estaba siendo descrito como un guerrero asesino que había matado soldados. Realizaremos registros en negocios y casas, continuó Crawford, solo por precaución. ¿Entiende? Nunca se es demasiado precavido con Apache. Por supuesto, logró decir Sarah Beth. Estoy segura de que todos cooperarán plenamente. Mientras Crawford y sus hombres organizaban la búsqueda, Sarah Beth entró a la tienda por la puerta trasera. Encontró a Marta paseándose nerviosa por el almacén mientras Koda estaba sentado en una silla, alerta y tenso. La bebé Ayana dormía plácidamente en una cuna improvisada que Marta había creado con una caja de madera forrada con tela suave. Soldados, susurró Sarah Beth con urgencia. Los buscan específicamente. El sargento Crawford dice que mataron a 3 soldados en un ataque a un tren de suministros. El rostro de Koda se endureció, pero no negó la acusación. Atacaron nuestro campamento sin provocación. Mataron a mujeres, niños y ancianos. Yo defendí a mi pueblo. No hay tiempo para hablar de eso ahora, dijo Marta, con brusquedad. Llegarán en cualquier momento. Tenemos que esconderlo, Ansara. Beth barajó las opciones a toda velocidad. La tienda tenía una pequeña bodega refrigerada, pero sería uno de los primeros lugares que buscarían los soldados. Las habitaciones del piso de arriba eran aún más evidentes. Solo hay una manera, dijo finalmente, con voz firme a pesar del miedo que corría por sus venas. ¿Serás mi paciente en Koda? La miró confundido. ¿Tu paciente? Eres un vaquero mexicano que resultó herido en un accidente de equitación. No hablas mucho inglés y estás demasiado herido para viajar. Te estoy atendiendo gratis porque... Una pausa, pensando rápidamente, porque salvaste a un niño de caballos salvajes. Fue una decisión audaz, pues requirió que Koda ocultara sus rasgos distintivos de Apache y que Sarah Beth mintiera convincentemente a los soldados federales. Pero podría funcionar si lo lograban, si Koda interpretaba el papel, si su creciente reputación en la comunidad le daba credibilidad a su historia. ¿Puedes hacerlo? Le preguntó directamente en Koda. La miró a los ojos, y ella vio en ellos el mismo acero que lo había llevado a través de la batalla y territorio hostil para salvar la vida de su hija. Sí, señorita, dijo en perfecto español. Puedo hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija. A la puerta principal sonó cuando el sargento Crawford y sus hombres entraron en la tienda. Sarah Beth se apresuró a recibirlos, con su maletín médico en la mano. Como si acabara de atender a un paciente. En los siguientes minutos determinarían si su compromiso con la curación triunfaría sobre los prejuicios y miedos que gobernaban la vida en la frontera, o si le costaría todo, incluidas las vidas de las personas que había elegido proteger. Señora, necesitamos registrar las instalaciones, anunció el sargento Crawford, con su fría mirada escudriñando el interior de la tienda de Morrison. Detrás de él 5 soldados se desplegaron con eficiencia experta, con las manos apoyadas, con indiferencia sobre sus armas. Procedimiento estándar al rastrear hostiles. Sarah Beth dio un paso al frente, colocándose entre los soldados y la trastienda donde esperaba Koda. Por supuesto, sargento, aunque debo mencionar que tengo un paciente ahí atrás que está bastante gravemente herido. ¿Podrías bajar el volumen? El rostro curtido de Crawford mostró un leve interés. ¿Paciente? Creía que ya no ejercía la medicina, señorita Whitmore. No ejerzo oficialmente, respondió Sarah Beth, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero cuando alguien está gravemente herido, no puedo simplemente rechazarlo. Esta mañana atendí al joven Michael Henderson. Se cayó en el viejo pozo de la mina. Esta tarde trajeron a un vaquero mexicano tras un accidente de equitación. ¿Mexicano?, preguntó Crawford con un tono más agudo. ¿Qué tipo de accidente? Sarah Beth había ensayado esta historia durante los tensos minutos previos a la llegada de los soldados. Al parecer intentaba salvar a un niño de una estampida de caballos salvajes. Lo pisotearon bastante. Los hombres que lo trajeron dijeron que se metió en la manada sin pensar en su propia seguridad. Marta Morrison asintió con entusiasmo, interpretando su papel. Fue una decisión valiente, de verdad, aunque lo dejó bastante mal. La señorita Whitmore lleva horas trabajando con él. Crawford estudió los rostros de ambas mujeres, buscando señales de engaño. Me gustaría ver a este héroe con mis propios ojos. El corazón de Sarah Beth latía con fuerza, pero mantuvo la compostura. Ha estado perdiendo el conocimiento a ratos. Ha perdido mucha sangre, Ann, pero si insistes. Los condujo a la trastienda, donde habían acomodado a Koda en una cama improvisada con mantas y sacos de grano. En la penumbra, con su larga cabellera parcialmente cubierta por vendas y su piel bronceada oscurecida por manchas estratégicas de tierra y negro de humo, parecía convincentemente diferente del típico guerrero apache que Crawford esperaría. Encontrar a Koda yacía inmóvil, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Sarah Beth le había aconsejado que permaneciera lo más inmóvil posible, que hablara solo en español si era absolutamente necesario,
y que actuara confuso y débil por sus heridas. No me parece un gran héroe, comentó uno de los soldados, mirando fijamente la figura inmóvil de Koda. Los héroes rara vez lo hacen cuando están inconscientes y sangrando, respondió Sarah Beth con aspereza. El coraje no te hace inmune a las costillas rotas y las heridas internas. Ann Crawford se acercó, estudiando el rostro de Koda con la mirada penetrante de quien había pasado años luchando contra guerreros apaches. Sarah Beth contuvo la respiración, sabiendo que descubrirlo significaría la muerte de Koda y posiblemente el arresto para ella y Marta. ¡Qué extraño!, reflexionó Crawford. Tiene algo familiar. Los ojos de Koda se abrieron de golpe, fijándose con aparente dificultad en la figura de uniforme azul que lo cubría. Agua, susurró en español. Por favor, en agua. Sarah Beth se acercó rápidamente a él, actuando como la enfermera preocupada. Lleva toda la tarde pidiendo agua. La lesión parece haber afectado su capacidad para retener líquidos en ella. Levantó una taza hacia los labios de Koda, y él bebió con cuidado, un poco de agua goteando por su barbilla en una convincente muestra de debilidad. ¿Cómo se llama?, preguntó Crawford. Sarah Beth dudó un instante. No habían hablado de ese detalle, Rodríguez, dijo, esperando que Koda le siguiera el juego. Carlos Rodríguez. Al menos, así lo llamaban los hombres que lo trajeron. Carlos, dijo Crawford en voz alta, como si el volumen pudiera superar las barreras del idioma. Carlos Rodríguez, a la mirada de Koda, se dirigió al sargento y asintió débilmente. Sí, Ann Carlos, susurró. Ann Crawford pareció satisfecho por el momento, pero continuó examinando la habitación con minuciosidad profesional. Su mirada se detuvo en el material médico de Sarah Beth, observando la calidad de su instrumental y la eficiencia organizada de su clínica improvisada. Pareces estar bien equipado para ser alguien que no ejerce oficialmente, observó. Ann. Una enfermera nunca deja de ser enfermera, sargento. La formación te acompaña independientemente del reconocimiento oficial. ¿Y qué pasó exactamente en Denver? Escuché historias contradictorias. Sarah Beth lo miró fijamente, sabiendo que la honestidad sobre algunas cosas daría credibilidad a sus mentiras necesarias sobre otras. Me despidieron por atender a un ferroviario chino que se desangró. La administración del hospital consideró que debería haberlo hecho esperar hasta que todos los pacientes blancos fueran atendidos. Primero. En Crawford asintió lentamente. ¿Y no estaba de acuerdo con esa política? No estaba de acuerdo con dejar morir a nadie por razones que no tuvieran nada que ver con la medicina. Uno de los soldados gritó desde la entrada de la tienda. Sargento, encontré algo que debería haber en la atención de Crawford. Se desvió inmediatamente de Koda. ¿Qué pasa, Morrison? El soldado salió de detrás del mostrador sosteniendo un trozo de tela, un fragmento de piel de ciervo apache que aparentemente había sido pasado por alto durante sus apresurados esfuerzos por ocultarlo en Sarah. Beth sintió un vuelco en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué es eso? Crawford examinó el fragmento de cuero, observando su distintiva construcción y el pequeño patrón de cuentas en un borde. Obra apache, dijo con gravedad. Reciente, por lo que parece. A Marta dio un paso adelante, con la voz ligeramente temblorosa. Lo encontré esta mañana, enganchado en el poste de la cerca. Me pareció extraño, pero con la tormenta de anoche. Lo encontraste afuera. El tono de Crawford era escéptico. Sí, señor. Pensé que se le había caído de la mochila de algún viajero o algo así. No le había dado mucha importancia hasta ahora. El sargento revolvió el cuero en sus manos, considerando las implicaciones. Podría haberlo dejado caer la partida de guerra que estamos rastreando. Podrían haber pasado durante la tormenta. Desde la trastienda se oyó un suave sonido. La bebé Ayanna empezaba a quejarse. A Sarah Beth se le heló la sangre al darse cuenta de que se habían olvidado de la bebé por su empeño en ocultar a Koda. ¿Qué fue eso?, preguntó Crawford, inclinando la cabeza hacia el sonido. Mi gata, dijo Marta rápidamente. Tuvo gatitos la semana pasada. Están en una caja en el almacén. El sonido del llanto se escuchó de nuevo. Claramente humano y cada vez más urgente. Crawford se dirigió a la trastienda, con la mano apoyada en la empuñadura de la pistola. Ese no se parece a ningún gato que haya oído jamás. Sarah Beth se puso frente a él, buscando a toda prisa una explicación que no los expusiera a todos. Sargento, necesito pedirle que respete la confidencialidad del paciente. De la condición de Carlos que son tan delicados. ¿Qué tipo de aspectos? El llanto del bebé se hacía cada vez más fuerte y Sarah Beth sabía que se les acababa el tiempo. Desesperada, tomó una decisión que podría salvarlos o condenarlos. El accidente de equitación no fue la única tragedia que Carlos sufrió ayer, dijo, con la voz cargada de un dolor fingido. Viajaba con su esposa y su hijo recién nacido cuando los caballos se desbocaron. Salvó al niño, pero dejó que se le quebrara la voz
convencida. Su esposa no sobrevivió. El bebé está gravemente traumatizado. Ha estado llorando casi constantemente desde el accidente. Ala. La expresión de Crawford se suavizó levemente. Incluso los sargentos de caballería más experimentados no eran inmunes a la tragedia de un bebé sin madre. ¿Puedo ver al niño?, preguntó, con un tono más suave que antes. Antes Aunt Sarah Beth asintió, guiándolo hacia el rincón donde habían escondido a Ayanna. La bebé yacía en la cuna improvisada que Marta había preparado, con la carita roja de tanto llorar. A los ojos de Crawford, fácilmente podría pasar por una niña mexicana. Sus rasgos eran delicados y su tono de piel lo suficientemente ambiguo como para justificar su engaño. Pobrecita, murmuró Crawford, con una expresión endurecida que revelaba una inesperada ternura. Perdió a su madre y ahora su padre lucha por su vida. Ha sido desgarrador, coincidió Sarah Beth, alzando con ternura a la bebé y meciéndola para calmarla. He estado intentando cuidarlas a ambas, pero es un reto con recursos limitados. Ann Crawford observó cómo el bebé se calmaba poco a poco en los brazos de Sarah Beth. ¿Se te dan bien los niños? ¿Tienes alguno? La pregunta personal pilló a Sarah Beth desprevenida, y por un instante perdió la compostura. No, dijo en voz baja. Nunca he tenido esa bendición. Algo en su tono debió convencer a Crawford de su sinceridad, porque asintió y retrocedió. Bueno, parece que estás haciendo la obra del Señor aquí, cuidando a quienes no tienen a quien recurrir. Trato de ayudar en lo que puedo. Crawford recorrió con la mirada el improvisado centro médico una vez más, y luego llamó a sus hombres. Terminen la búsqueda. Tenemos que avanzar al siguiente sector. Los soldados completaron su inspección de la tienda con profesionalidad, sin encontrar nada más sospechoso. Mientras se preparaban para irse, Crawford se volvió hacia Sarah Beth. Señorita Whitmore, quiero que sepa que, a pesar de lo ocurrido en Denver, sus acciones de hoy, cuidar a las personas heridas sin importar sus circunstancias, hablan bien de su carácter. Gracias, sargento, pero también quiero que tengas cuidado. Ese grupo de guerreros apaches sigue ahí fuera, y son peligrosos. Koda ya ha matado a 3 buenos soldados, y no dudará en matar civiles si le conviene. Sarah Beth sintió que Koda se tensaba un poco al oír su nombre, pero mantuvo una expresión neutral. No me olvidaré de vigilar. Asegúrate de hacerlo. Y si ves algo sospechoso, cualquier señal de presencia apache en esta zona, avisa a Fort Collins de inmediato. ¿Entendido? Comprendido. Tras la marcha de los soldados, los 3 adultos y el bebé permanecieron inmóviles durante varios minutos, escuchando el sonido de los cascos que se perdía en la distancia. Solo cuando estuvieron seguros de que la patrulla se había marchado, pudieron respirar con normalidad. Eso estuvo demasiado cerca, susurró Marta. Hundiéndose en una silla, Koda se incorporó lentamente. Su disfraz ya no era necesario. Arriesgaron mucho para protegernos, les dijo a ambas mujeres. Porchua. Sarah Beth aún sostenía a Ayanna, que se había quedado dormida en sus brazos, porque era lo correcto, porque nadie debería enfrentarse a la muerte, ni a ser capturado cuando solo intenta proteger a su familia, aunque sea lo que dijo. ¿El sargento en un asesino de soldados? Sarah Beth lo miró directamente a los ojos oscuros. No sé qué pasó durante ese ataque, pero sé lo que he visto aquí. He visto a un padre que lo arriesgaría todo para salvar la vida de su hija. He visto a un hombre que le habla con dulzura a un bebé y dice, por favor, cuando le pide agua. Lo que sea que hayas hecho, lo hiciste para proteger a tu gente. Koda guardó silencio un largo rato. Los soldados atacaron nuestro campamento de invierno al amanecer. Dijeron que buscaban ganado robado, pero ya habían decidido que éramos culpables. ¿Dispararon primero?, preguntaron después. Mi esposa estaba dando a luz cuando empezó el tiroteo. El peso de sus palabras se apoderó de la sala. Sarah Beth podía imaginar la escena: un campamento pacífico, destrozado por la violencia. Una mujer muriendo al dar a luz mientras las balas la rodeaban. Un padre desesperado intentando salvar a la única familia que le quedaba. Lo siento, dijo simplemente. Los soldados que Crawford busca murieron defendiendo su ataque contra personas desarmadas. No me avergüenza detenerlos. A Marta había estado escuchando este intercambio con creciente inquietud. Esto se está complicando demasiado, dijo. Si regresan, si traen más hombres, si alguien en el pueblo sospecha, entonces lo solucionaremos, dijo Sarah Beth con firmeza. Crisis a crisis. Pero mientras hablaba, oía nuevos sonidos afuera, más caballos, más voces, y esta vez no eran militares. Una multitud se estaba reuniendo en la calle frente a la tienda de Morrison, y por el tono de las conversaciones, no, era una reunión social amistosa. A través de la ventana delantera, Sarah Beth pudo ver al menos a una docena de habitantes del pueblo, algunos con rifles, otros con linternas, mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. En el centro del grupo se encontraba Jeremiah Hawkins, la autoproclamada autoridad moral del pueblo y padre de 3 hijos.
Sarah Beth Whitmore, gritó Hawkins, con la ira justificada de un hombre convencido de su propia virtud. Necesitamos hablar contigo. El enfrentamiento que Sarah Beth temía por fin estaba a la vuelta de la esquina. El delicado equilibrio que intentaba mantener ayudar a quienes necesitaban sanación y evitar los prejuicios que imperaban en la sociedad fronteriza estaba a punto de ser puesto a prueba de la forma más directa y peligrosa posible afuera. La multitud crecía y se agitaba más. Dentro, un guerrero apache herido y su hija pequeña dependían de su protección. Entre ellos se encontraba Sarah Beth Whitmore, una enfermera deshonrada que había decidido apoyar la sanación, sin importar el costo en la tormenta que había sentido, que se estaba formando o estaba a punto de estallar con toda su furia, y ella estaba parada justo en medio de ella en camino. La multitud frente a la tienda de Morrison ya casi ascendía a 30 personas cuando Sarah Beth salió al porche. Al anochecer, sus rostros se iluminaban con la luz parpadeante de antorchas y faroles, creando una escena que parecía más un juicio de brujas medieval que una asamblea de un pueblo fronterizo. El aire vibraba de tensión y apenas contenía la ira. Jeremiah Hawkins se encontraba al frente de la multitud, con su alta figura rígida, presa de una furia santurrona. A su lado se encontraba el pastor Benjamin Wells, cuya presencia daba un aire de autoridad religiosa a la reunión. Lo más inquietante de todo era la imagen del propio coronel Marcus Reynolds, comandante de Fort Collins, quien, al parecer, había cabalgado con todas sus fuerzas hacia Cedar Ridge tras recibir el informe del sargento Crawford. Señorita Whitmore, llamó el coronel Reynolds, con la autoridad del mando militar. Tengo entendido que ha estado ocultando información sobre los movimientos apaches en esta zona. Sarah Beth se obligó a mantener la calma, consciente de que Koda y la bebé Aiyana estaban escondidos a pocos metros tras las delgadas paredes de la tienda. No entiendo bien a qué se refiere, coronel. He estado atendiendo a heridos nada más. No juegues con nosotros. Jeremiah Hawkins dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira. El doctor Fletcher nos contó sobre el sofisticado trabajo médico que le hiciste al chico Henderson. Dijo que trabajabas como alguien que ha ejercido la medicina con regularidad, no como alguien que ha estado sin hacer nada desde Denver. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Sarah Beth pudo ver rostros familiares, entre ellos a personas a las que había ayudado, personas que creía que habían aceptado su presencia en su comunidad. Ahora la miraban con recelo y creciente hostilidad. Ayudé a un niño herido, respondió Sarah Beth con firmeza. Eso es lo que haría cualquier persona decente. Pero has estado haciendo más que eso, ¿verdad? El pastor Wells dio un paso al frente, y su habitual afabilidad se transformó en una severa desaprobación. Hemos oído rumores sobre pacientes secretos, sobre misteriosas idas y venidas a todas horas. El chico Henderson mencionó que parecía saber exactamente lo que hacías, como si hubieras estado ejerciendo la medicina últimamente. Sarah Beth sintió que la soga se apretaba a su alrededor. Toda la bondad que había mostrado, toda la habilidad que había demostrado, ahora se usaba como prueba en su contra. El coronel Reynolds consultó un papel que tenía en la mano. Según el informe del sargento Crawford, usted afirmó estar tratando a un vaquero mexicano llamado Carlos Rodríguez. Sin embargo, cuando consultamos con los ranchos de los alrededores, nadie reportó la desaparición de ningún vaquero. Nadie ha oído hablar de Carlos Rodríguez. El murmullo de la multitud se volvió más amenazador. Sarah Beth sintió que su estado de ánimo cambiaba de la sospecha a la certeza de su culpabilidad. Además, continuó Reynolds, el sargento Crawford mencionó el hallazgo de artefactos apaches en su propiedad, sumado a su conocido historial de, digamos, compasión equivocada. Pinta un panorama preocupante que está usted sugiriendo. Coronel, sugiero que has estado ayudando a los invasores apaches. Les has proporcionado atención médica, refugio e información sobre los movimientos de tropas. El tipo de traición que hace que mueran buenos soldados. La acusación impactó a la multitud como una cerilla encendida. Gritos furiosos se estallaron desde múltiples direcciones. Mi hermano murió en un ataque apache. Es una traidora. Debería haber sabido que no debía confiar en alguien que fue expulsado de Denver. Sarah Beth alzó la voz por encima del alboroto. No soy una traidora. Soy una enfermera que ayuda a personas heridas sin importar su raza ni sus circunstancias. Eso no es traición. Es medicina. Medicina, Hawkins rió con amargura. ¿Llamas medicina a ayudar a asesinos salvajes? Esos apaches mataron a 3 de nuestros muchachos hace apenas 2 días. Desde el interior de la tienda se oyó el débil llanto de un bebé. A Sarah Beth le dio un vuelco el corazón, pero se obligó a no reaccionar visiblemente. La multitud parecía demasiado agitada para notar el sonido por encima de sus propias voces enojadas. El coronel Reynolds levantó la mano para pedir silencio. Señorita Whitmore, estoy dispuesto a ofrecerle una oportunidad para aclarar
Asunto permita que mis hombres realicen un registro exhaustivo de estas instalaciones. Seas en 80 no tiene nada que ocultar. Sarah Beth sabía que una búsqueda exhaustiva inevitablemente descubriría a Cora y a Yana. La trastienda donde se escondían sería uno de los primeros lugares que los soldados revisarían, y ningún disfraz sobreviviría al minucioso escrutinio de los militares profesionales. Ya le he permitido al sargento Crawford que busque esta tarde, dijo, tratando de ganar tiempo. Una búsqueda superficial mientras lo distraías con emergencias médicas simuladas, respondió Reynolds con frialdad. Esta vez seremos más minuciosos en él. Llanto del bebé se hizo más fuerte y varias personas de la multitud giraron la cabeza hacia el origen del sonido. ¿Qué es ese ruido?, preguntó el pastor Wells, frunciendo el ceño con preocupación. En la mente de Sarah Beth daba vueltas. Podría repetir la historia del niño huérfano de Carlos Rodríguez, pero ya se habían cuestionado demasiados detalles. Podría intentar afirmar que era algo completamente distinto, pero el sonido era inconfundiblemente el de un bebé humano antes de que pudiera responder. Martha Morrison apareció en la puerta detrás de ella, con el rostro pálido pero decidido. «Esa es la bebé de mi sobrina», anunció Martha, y su voz se oyó con claridad entre la multitud. La pequeña Mary Rodríguez. Su padre sufrió un accidente de equitación, y Sarah Beth ha estado cuidando de ambos. El coronel Reynolds entrecerró los ojos. ¿Su sobrina? No mencionó tener parientes mexicanos, señora Morrison. Martha levantó la barbilla desafiante. Mi difunta hermana se casó con un mexicano. Algunos en el pueblo no lo aprobaron, así que no hablamos mucho del tema. Pero la familia es la familia y cuando necesitaron ayuda, se la brindamos. Fue una invención audaz. Pero Martha la pronunció con la convicción de quien defiende a sus verdaderos familiares. Varias personas entre la multitud se removieron, incómodas. La familia Morrison había estado en Cedar Ridge desde su fundación, y su palabra tenía un peso considerable. Me gustaría ver a este mexicano herido, dijo Reynolds, desmontando de su caballo. Está inconsciente, intervino Sarah. Beth rápidamente ha perdido mucha sangre. Moverlo podría ser peligroso. Entonces lo examinaremos donde se encuentra. Sarah Beth comprendió que habían llegado al momento de la verdad absoluta. Ya no había lugar para el engaño, no más historias que resistieran el escrutinio. En segundos, el coronel Reynolds y sus hombres descubrirían la verdadera identidad de Coda, y todo estaría perdido. Fue entonces cuando una voz inesperada cortó la tensión. Coronel Reynolds, creo que hubo un malentendido. La multitud se abrió para revelar a la doctora Margaret Harrison, una mujer de rostro severo, de unos 50 años, que se desempeñaba como inspectora médica territorial. Sarah Beth no la conocía, pero su reputación era formidable. Era conocida por sus estándares inflexibles y su autoridad sobre la práctica médica en toda la región. Dr. Harrison, dijo Reynolds con evidente respeto. No lo esperaba. En Cedar Ridge me dijeron que había un médico sin licencia operando en esta zona, respondió la doctora Harrison, mirando a Sarah Beth. Vine a investigar personalmente. Sarah Beth sintió que su última esperanza se desmoronaba. Si el Dr. Harrison hubiera venido a cerrar su consulta, la exposición sería inevitable. Pero las siguientes palabras del Dr. Harrison sorprendieron a todos los presentes. Sin embargo, tras revisar las credenciales de la señorita Whitmore y observar su trabajo, considero que su práctica médica no solo es competente, sino también ejemplar. De hecho, estoy aquí para ofrecerle un puesto oficial como enfermera territorial. DST Distrito. Un silencio atónito se apoderó de la multitud. Sarah Beth miró al Dr. Harrison con total desconcierto. No lo entiendo, logró decir. El Dr. Harrison se acercó, hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Señorita Whitmore, su exitoso tratamiento del joven Michael Henderson esta mañana demostró una habilidad quirúrgica que sería impresionante en un gran hospital. Su disposición a brindar atención médica a quien la necesite, sin importar su capacidad de pago o su posición social, refleja los más altos ideales de la profesión médica. La multitud murmuraba con confusión y sorpresa. Muchos habían acudido esperando presenciar el arresto y la deshonra de Sarah Beth, no su reivindicación profesional. El coronel Reynolds parecía escéptico. Dr. Harrison está al tanto de las acusaciones contra la señorita Whitmore, de la sospecha de que ha estado ayudando a los invasores apaches. Estoy al tanto de los rumores, respondió el Dr. Harrison con calma. También sé que esta comunidad ha estado sin atención médica adecuada durante más de 2 años, lo que ha provocado muertes innecesarias que podrían haberse evitado. La presencia de la señorita Whitmore aquí podría salvar docenas de vidas al año, pero el mexicano al que ha estado tratando ha recibido la atención adecuada según los protocolos médicos, interrumpió el Dr. Harrison. He examinado tanto al paciente como a su hija pequeña. El hombre sufrió graves lesiones internas a causa de un accidente ecuestre, tal como se informó. La niña está desnutrida,
pero se recupera satisfactoriamente bajo el cuidado de la señorita Whitmore. Sarah Beth se dio cuenta de que el Dr. Harrison estaba encubriendo su engaño. Aunque no podía entender por qué ni cómo el médico se había involucrado, el pastor Wells dio un paso al frente. Darren Harrison, con todo respeto, la gente de esta comunidad tiene inquietudes sobre el juicio de la señorita Whitmore. Su despido del hospital de Denver tuvo motivaciones políticas y fue médicamente injustificado, dijo el Dr. Harrison con firmeza. He revisado el caso a fondo. La señorita Whitmore fue despedida por brindar atención médica de emergencia a un paciente gravemente herido. Ninahan, médico ni enfermero, debería ser penalizado por salvar una vida. El ánimo de la multitud estaba cambiando de nuevo. La confusión sustituyó a la ira. Eran personas que respetaban la autoridad médica y el respaldo del Dr. Harrison tenía. Peso y Normie, el coronel Reynolds, no estaba dispuesto a rendirse. Doctor, agradezco su evaluación médica, pero tengo preocupaciones de seguridad que superan. Lo interrumpió la llegada de otro jinete, con uniforme de alguacil federal. El hombre desmontó rápidamente y se acercó a Reynolds con evidente urgencia. Coronel, tengo órdenes del gobernador territorial Patterson. Ha habido un cambio en la situación con los apaches en Reynolds. Aceptó los documentos oficiales, leyéndolos con creciente sorpresa. ¿Qué clase de desarrollo? El mariscal habló lo suficientemente alto como para que la multitud lo oyera. Una delegación de paz de las bandas apaches ha solicitado una reunión con las autoridades territoriales. Ofrecen negociar el fin de las incursiones a cambio de la protección de sus familias. Un murmullo de entusiasmo recorrió a la multitud. La idea de poner fin a los conflictos apaches mediante la negociación en lugar de la guerra resultaba atractiva para quienes habían vivido con miedo constante. Además, continuó el mariscal, el gobernador Patterson ha ordenado que cualquier civil apache que busque atención médica sea tratado como refugiado, no como combatiente enemigo. El gobierno territorial cree que los gestos humanitarios podrían fomentar contactos más pacíficos. Sarah Beth sintió como si presenciara una obra cuidadosamente coreografiada que se desarrollaba a su alrededor. Primero, el apoyo inesperado del Dr. Harrison. Ahora, órdenes federales que legitimarían exactamente el tipo de atención médica que ella había estado brindando en el coronel Reynolds. Dobló los documentos con evidente frustración. Marscal, ¿está diciendo que debería ignorar las posibles amenazas a la seguridad en favor de? Digo que deben seguir la política territorial descrita por el gobernador, respondió el alguacil con firmeza. Y esa política ahora incluye la protección del personal médico que atiende a los civiles apaches. La multitud se inquietaba cada vez más. Su ira inicial se disolvió en confusión e incertidumbre. Muchos esperaban un simple enfrentamiento entre el bien y el mal, pero la situación se había vuelto demasiado compleja para emitir juicios morales fáciles. Jeremiah Hawkins hizo un último intento por conseguir oposición. Amigos, no dejen que los confundan con palabras elegantes. Esta mujer ha estado escondiendo apaches en nuestro pueblo. Está poniendo en peligro a todas nuestras familias. Pero sus palabras carecían de la intensidad inicial. Autoridades habían defendido a Sarah Beth. Demasiados pronunciamientos oficiales habían complicado la narrativa. La doctora Harrison dio un paso al frente de nuevo, con una voz que transmitía autoridad definitiva. Damas y caballeros, entiendo sus preocupaciones sobre la seguridad, pero les puedo asegurar que la consulta médica de la señorita Whitmore no representa ninguna amenaza para su comunidad. De hecho, representa su mayor esperanza para una atención médica adecuada en esta región. Se volvió hacia Sarah Beth. Señorita Whitmore, ¿acepta el puesto de enfermera territorial del distrito de Cedar Ridge? Sarah Beth observó la multitud de rostros, algunos aún hostiles, otros curiosos, algunos mostrando un respeto a regañadientes. Tras ella percibió a Koda y a Jan esperando en silencio, con sus vidas aún en juego. Acepto, dijo claramente, con el entendimiento de que brindaré atención médica a cualquier persona que la necesite, independientemente de su raza, religión o circunstancia. Entendido y aprobado, respondió el Dr. Harrison, mientras la multitud comenzó a dispersarse, todavía murmurando con confusión y decepción por haberles negado la confrontación. Sarah Beth permaneció en el porche, abrumada por el repentino cambio de su suerte, pero sabía que la verdadera crisis no había terminado. Koda y Ayanna seguían en peligro. Aún dependían de su protección. El reconocimiento oficial podría brindarles cierta protección, pero no eliminaba el conflicto fundamental entre su ética médica y los prejuicios raciales que imperaban en la sociedad fronteriza. Mientras los últimos habitantes del pueblo se alejaban y el coronel Reynolds conducía a regañadientes a sus hombres de regreso a Fort Collins, Sarah Beth se preparó para la conversación más difícil de su vida al explicarle a Koda que, si bien había obtenido protección oficial para su práctica médica, su seguridad estaba lejos de estar asegurada en la tormenta. Había pasado por ahora, pero Sarah Beth presentía que una prueba aún mayor
estaba por delante el silencio que siguió. A la dispersión de la multitud se sintió más denso que el caos que lo precedió. Sarah Beth permaneció en el porche de la tienda de Morrison, observando cómo las últimas antorchas parpadeantes desaparecían en la noche plenamente y consciente de que el Dr. Harrison y el alguacil federal permanecían cerca. Su presencia era a la vez protectora y potencialmente peligrosa, señorita Whitmore, llamó el Dr. Harrison en voz baja, acercándose a los escalones del porche. Creo que necesitamos tener una conversación privada en el corazón de cera. Beth latía con fuerza. ¿Se había dado cuenta el médico de su engaño? ¿Era este elaborado rescate una trampa diseñada para exponer a Coda y a Yana? Por supuesto, respondió Sarah Beth, señalando el interior de la tienda. Aunque debo advertirle que mis pacientes necesitan descansar en el Dr. Harrison sonrió y, por primera vez, Sarah Beth notó una calidez genuina en los ojos de la anciana. Creo que sus pacientes estarán bastante seguros, querida. T.H. Sospecho que estarán mucho más seguros después de nuestra conversación. Dentro de la tienda, Martha Morrison estaba sentada en una silla cerca del mostrador, pálida por el estrés de la noche. El alguacil federal siguió al Dr. Harrison. Al interior, quitándose el sombrero con respeto. Señora Morrison, alguacil Thompson, dijo el Dr. Harrison con formalidad. Lo que voy a discutir debe ser confidencial por la seguridad de todos los involucrados. Martha y el mariscal asintieron en señal de acuerdo. Aunque la expresión de Martha mostraba un continuo desconcierto, el Dr. Harrison se volvió hacia Sarah Beth. Querida, espero que tu Carlos Rodríguez esté descansando plácidamente. La pregunta fue formulada con tal énfasis que Sarah Beth se dio cuenta de que fingir más era inútil. Ya sabes, dijo simplemente. Sé que Coda, de los Apaches Chiricahuas, se recupera de heridas de bala en su cuarto trasero, y que su pequeña hija Aiyana es una de las niñas más hermosas que he visto en mi vida. La voz del Dr. Harrison no transmitía juicio, solo una suave comprensión. En Sarah Beth se hundió en una silla cercana, abrumada por la revelación. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde unos 30 minutos después de mi llegada a Cedar Ridge esta tarde. Verá, no vine aquí por informes sobre prácticas médicas sin licencia. Vine porque recibí una carta muy interesante de alguien que decía representar a las facciones pacifistas apaches. El mariscal Thompson dio un paso al frente. La carta llegó a la oficina del gobernador Patterson hace 3 días. Describía a un guerrero apache llamado Coda, que había perdido a su esposa durante un ataque militar y buscaba un lugar seguro para él y su hija pequeña. La carta afirmaba que estaba dispuesto a servir de enlace para las negociaciones de paz si se le garantizaba protección. Sarah Beth sintió que el mundo cambiaba a su alrededor y que las piezas de un rompecabezas que desconocía su existencia encajaban de repente. ¿Quién envió la carta? Una joven muy notable llamada Paloma Blanca, respondió el Dr. Harrison. Es hermana de Coda y, al parecer, una gran diplomática. Aprendió a leer y escribir en inglés con misioneros hace años y ha estado trabajando discretamente para establecer canales de comunicación entre los líderes apaches y las autoridades territoriales. Desde la trastienda se oyó un movimiento. Coda apareció en la puerta sin poder mantener su disfraz. Llevaba a Aiyana en brazos, y su expresión era una mezcla de esperanza y cautela. ¿Está viva la Paloma Blanca?, preguntó con la voz cargada de emoción. La doctora Harrison asintió. Muy viva y muy decidida a que su hermano y su sobrina se reúnan sanos y salvos con su gente. Lleva semanas negociando con el gobernador Patterson, intentando establecer un marco para las conversaciones de paz. El mariscal Thompson abrió su alforja y extrajo varios documentos de aspecto oficial. Coda de los Chiricahua, por orden del gobernador territorial Patterson, se le concede el estatus de protección temporal como enlace civil para las negociaciones de paz entre los apaches y el territorio. Este estatus se extiende a su hijo dependiente y a todo el personal médico que atienda a su familia. Coda miró los papeles como si fueran a desaparecer si apartaba la mirada. No entiendo. Los soldados dijeron que me buscaban por matar a sus hombres. Usted defendió a su familia, a su gente, de un ataque no autorizado, dijo con firmeza el Dr. Harrison. Los oficiales responsables de ese ataque han sido relevados de sus funciones mientras se investiga. El gobernador Patterson ha dejado claro que las acciones defensivas pasadas no se utilizarán contra los participantes apaches en las negociaciones de paz. Sarah Beth sintió que las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo empezaban a brotar en hombros. Entonces, Coda y Aiyana están a salvo. Bajo protección territorial, sí, confirmó el mariscal Thompson. Y señorita Whitmore, sus acciones al brindar atención médica a una familia apache han sido citadas como precisamente el tipo de gesto humanitario que podría impulsar esfuerzos de paz más amplios. Martha Morrison finalmente recuperó la voz. ¿Nos estás diciendo que todo lo que hizo Sarah Beth, albergarlos, mentirles a los soldados, arriesgar su propia seguridad,
En realidad contribuía a las negociaciones oficiales de paz. Quizás no sea intencional, dijo el Dr. Harrison con una sonrisa, pero sí, a veces, los actos individuales de valentía y compasión crean oportunidades que los gobiernos y los ejércitos no pueden. Ankoda se acercó a Sarah Beth con los ojos brillantes de gratitud. Nos salvaste la vida sin saber que te beneficiaría. La carta de mi hermana hablaba de la esperanza de encontrar gente de buen corazón entre los blancos, gente que pudiera ver más allá del miedo y tratar a los apaches como si demostraste que esa gente existe. Simplemente hice lo que me pareció correcto, dijo Sarah Beth, aceptando a Aiyana mientras Koda le ofrecía el bebé. La pequeña se había fortalecido notablemente en los últimos días. Sus ojos ahora brillaban y estaban alerta. El Dr. Harrison acercó una silla y se sentó como si fuera a tener una larga conversación. Señorita Whitmore, quise decirlo del puesto de enfermera territorial. Esta región necesita urgentemente atención médica cualificada, y su disposición a tratar a todos los pacientes, independientemente de su origen, la convierte en la persona ideal para el puesto. ¿Qué implicaría eso exactamente? Establecer una clínica médica adecuada aquí en Cedar Ridge, que atienda no solo al pueblo sino también a los ranchos y asentamientos circundantes. Contaría con respaldo oficial, suministros médicos y un salario que le permitiría atender a pacientes que no pueden pagar. Sarah Beth sintió una oleada de esperanza como nunca antes. Había experimentado desde que la despidieron de Denver, y podría atender a cualquiera que necesite ayuda, incluso a los apaches. Sobre todo los apaches, si están dispuestos a confiar en ustedes, intervino el mariscal Thompson. Parte de la estrategia de paz del gobernador Patterson consiste en establecer relaciones positivas entre las familias apaches y los asentamientos territoriales. La atención médica es una de las maneras más básicas de forjar esa confianza. Hay más, continuó la doctora Harrison. Paloma Blanca ha solicitado que se le designe como enlace médico oficial para las negociaciones de paz. Cree que la presencia de una curandera animaría a las familias apaches a participar en las conversaciones. Ankoda asintió con entusiasmo. Entre nuestra gente, las sanadoras son especialmente respetadas. Si estuvieras presente durante las negociaciones, demostraría que el gobierno territorial realmente quiere la paz, no solo una ventaja militar. Sarah Beth miró a su alrededor y vio los rostros que la rodeaban. Ann Martha Morrison, cuya amistad la había sostenido durante el periodo más oscuro de su vida. A Koda, que había confiado en ella su vida y la de su hija. El Dr. Harrison y el mariscal Thompson, que le ofrecían no solo una redención profesional sino también la oportunidad de marcar una verdadera diferencia en el mundo. Acepto, dijo con firmeza. Todo, Ann, el puesto de enfermera territorial, el de enlace médico, todo lo que sea necesario para contribuir a la paz. En esta región la doctora Harrison metió la mano en su maletín y sacó un portafolios de cuero. Entonces, hagámoslo oficial. Estos son sus documentos de comisión territorial, sus documentos de autorización médica y una carta de crédito para establecer su clínica. Ann, al firmar Sarah Beth, los documentos que la transformarían de enfermera deshonrada a médica territorial, sintió como si comenzara una vida completamente nueva. Pero no era solo su propio futuro el que se estaba reescribiendo. ¿Y ahora qué?, preguntó Marta. Me refiero a Koda, el bebé y las negociaciones de paz. Ann. El mariscal Thompson consultó su reloj de bolsillo. Paloma Blanca espera reunirse con su hermano y su sobrina mañana por la tarde en Willow Creek, a unos 16 kilómetros al norte de aquí. Desde allí viajarán a la capital territorial para las conversaciones formales de paz. ¿Te vas mañana?, le preguntó Sarah Beth a Koda, sorprendida por lo mucho que la entristecía el pensamiento. Por ahora, respondió Koda. Pero si las negociaciones prosperan, si logramos establecer una paz duradera, las familias apaches podrán vivir libremente en esta región. Podríamos ser vecinos en lugar de enemigos. El Dr. Harrison sonrió. Y la clínica de la señorita Whitmore atendería a todas las comunidades de esta zona, tanto colonos como apaches. Imaginen lo que eso significaría para fomentar el entendimiento entre diferentes pueblos. Ann, como para recalcar el punto, un alboroto afuera les llamó la atención. A través de la ventana, vieron a varios lugareños acercándose a la tienda, pero esta vez su actitud era completamente diferente. En lugar de antorchas enfurecidas, llevaban cestas y bultos. La señora Henderson encabezaba el grupo, con los brazos llenos de lo que parecían ser provisiones. Detrás de ella venían el doctor Fletcher, Sarah Murphy y varias familias más. «Señorita Whitmore», gritó la señora Henderson, «trajimos algunas cosas para sus pacientes. Comida para el padre, ropa suave para el bebé, mantas y demás». Sarah Beth abrió la puerta, sorprendida por la transformación en la actitud de los habitantes del pueblo. «Hemos estado hablando», explicó el doctor Fletcher, dando un paso al frente con evidente vergüenza, «sobre lo que hiciste por el joven Michael esta mañana y sobre lo que dijo el doctor Harrison sobre tus habilidades médicas. Nos dimos cuenta de que dejamos que el miedo nos hiciera actuar mal con alguien que solo nos ha ayudado,
Aunt Sarah Murphy. Asintió mi esposo, dijo que los chinos con los que trabaja en el ferrocarril son buenas personas, que solo intentan ganarse la vida como todos los demás. Si te metiste en problemas en Denver por ayudar a uno de ellos, bueno, eso habla bien de tu carácter, no mal. La señora Henderson miró directamente a Koda, con expresión nerviosa pero decidida. Señor, nos enteramos de que su esposa falleció y lo dejó con un bebé al cuidado. Es una carga que ningún hombre debería llevar solo. Si hay algo que podamos hacer para ayudar. Koda contempló la amabilidad ofrecida con evidente asombro. ¿Me ayudarías? ¿Aún sabiendo lo que soy? Eres un padre que intenta cuidar a su hijo, respondió la señora Henderson con sencillez. Eso es lo que eres. La escena que siguió quedaría grabada en la memoria de Sarah Beth para el resto de su vida. Uno a uno, los habitantes del pueblo se acercaron a Koda y a Ayanna ofreciéndoles regalos y palabras cariñosas. El Dr. Fletcher examinó a la bebé con interés profesional, maravillándose de lo sana que parecía a pesar de sus difíciles comienzos en la vida. Sarah Murphy compartió consejos sobre el cuidado de bebés. Hablando con Koda, como un padre con otro, lo más notable fue que cuando el propio pequeño Michael Henderson apareció, apoyado en muletas improvisadas pero decidido a visitarlo, miró a Koda con pura curiosidad infantil. ¿De verdad eres un apache?, preguntó el muchacho. Lo soy, respondió Koda con seriedad. La señorita Sarah Beth dice que usted es un buen padre que ama mucho a su bebé. Eso también es cierto. Michael lo pensó, entonces creo que eres un buen hombre. Los buenos padres siempre son buenos hombres, dice mi abuela. La sencilla sabiduría de un niño atravesó años de prejuicios y miedos, dejando a los adultos que lo rodeaban humildes gracias a su claridad a medida que avanzaba la tarde y los habitantes del pueblo regresaban gradualmente a sus hogares. Sarah Beth se encontraba sentada con Koda y Ayanna en lo que pronto se convertiría en su clínica médica oficial. El espacio que había servido de refugio para refugiados se estaba transformando en un centro de sanación y desarrollo comunitario. Grace, ¿qué funcionará?, le preguntó a Koda. Las negociaciones de paz, la idea de que diferentes comunidades convivan. Koda guardó silencio un momento, meciendo suavemente a su hija mientras se preparaba para dormir. He visto cómo el odio y el miedo convertían a vecinos en enemigos, dijo finalmente. Pero esta noche también he visto cómo la bondad y la comprensión convertían a desconocidos en amigos. Si esa transformación es posible, entonces quizás cualquier transformación lo sea. El Dr. Harrison, que había estado organizando discretamente los suministros médicos, levantó la vista con satisfacción. Señorita Whitmore, ya ha logrado algo extraordinario. Ha demostrado que la sanación no conoce fronteras, que la compasión puede superar cualquier división. Esa es precisamente la base que necesitamos para una paz duradera. Mientras Sarah Beth se preparaba para dormir esa noche, reflexionó sobre los extraordinarios acontecimientos que la habían traído a ese momento. Menos de una semana antes, era una enfermera deshonrada, sin futuro ni propósito. Esta noche era una oficial médica territorial con la oportunidad de ayudar a construir la paz entre pueblos que habían estado en guerra durante generaciones. Pero, más que un reconocimiento profesional, encontró algo que creía perdido para siempre en un sentimiento de familia, de pertenencia, de marcar una diferencia en el mundo. El mañana traería nuevos desafíos, ya que Koda y Ayanna iniciarían su camino hacia la reunificación con su pueblo y la participación en las negociaciones de paz. Pero esta noche, en el cálido círculo de nuevas amistades y un propósito compartido, Sarah Beth Whitmore finalmente comprendió que a veces la mayor sanación no proviene de la reparación de cuerpos, sino de la superación de las divisiones que separan a la humanidad. Co razones. 6 meses después, Sarah Beth Whitmore se encontraba en la puerta del centro médico Cedar Ridge, observando cómo el sol matutino teñía las montañas de Colorado de tonos dorados y ámbar. El letrero de madera sobre su cabeza, tallado por el mejor artesano del pueblo, decía Centro Médico Territorial, bienvenidos todos, en inglés y escritura apache. Debajo, en letras más pequeñas, doctora Sarah Beth Whitmore, enfermera territorial, y enlace médico en el título de doctora. Había sido un honor inesperado, otorgado por la Junta Médica Territorial en reconocimiento a su labor pionera en medicina intercultural. Sin embargo, para Sarah Beth, más significativo que cualquier reconocimiento formal, era la imagen que la recibía cada mañana. Un flujo constante de pacientes de todos los orígenes que buscaban sanación en su clínica. Esa mañana, en particular, trajo consigo a María Santos, una esposa de un ranchero mexicano que buscaba tratamiento para el dolor de espalda crónico de su esposo. Robert Chen, el capataz del ferrocarril chino que se había convertido en uno de los aliados más confiables de Sarah Beth en la organización de programas de seguridad para los trabajadores. Y el elder Joseph Crow, Feather and Curandero Apache, que inicialmente había venido a desafiar sus métodos,
pero que ahora trabajaba junto a ella, enseñándole técnicas de curación tradicionales, mientras aprendía prácticas médicas modernas. A cambio, la transformación de Cedar Ridge en los últimos meses había sido prácticamente milagrosa. Lo que comenzó como un pueblo fronterizo hostil, dividido por el miedo y los prejuicios, se había convertido en una comunidad modelo donde diferentes culturas no solo coexistían, sino que colaboraban activamente. El éxito de las negociaciones de paz con los apaches, facilitado en gran medida por la confianza generada a través de la clínica médica de Sarah Beth, había inspirado iniciativas similares en todo el territorio. Dra. Whitmore llamó a Timothy Fletcher, el aprendiz de herrero que ahora era su asistente clínico. La señora Patterson está aquí para el chequeo del pequeño James. Y hay un telegrama de la capital territorial. Sarah Beth sonrió al ver a Margaret Patterson, la esposa del gobernador, acunando a su hijo de 6 meses. La señora Patterson había solicitado específicamente que su hijo recibiera atención médica en la clínica de Sarah Beth, declarando que cualquier médico lo suficientemente bueno como para facilitar la paz entre pueblos en guerra estaba sin duda capacitado para atender a la familia del gobernador. ¿Cómo está hoy nuestro pequeño diplomático?, preguntó Sarah Beth, examinando con delicadeza al bebé sano y robusto que había nacido poco después de la firma de los acuerdos de paz. Crece como la hierba mala y tiene el doble de energía, respondió la señora Patterson con la satisfacción agotada de una madre primeriza. Robert parece convencido de que James crecerá para ser un gran líder o un alborotador profesional. Quizzes. Ambas cosas, sugirió Sarah Beth riendo. Los mejores líderes suelen ser alborotadores en su juventud. Mientras terminaba el examen del bebé, Sarah Beth reflexionó sobre cuánto se había ampliado su definición de familia. La clínica se había convertido en algo más que un centro médico. Era un lugar de encuentro donde personas de diferentes orígenes se reunían, compartiendo no solo sus dolencias, sino también sus historias, sus costumbres y sus esperanzas. Para el futuro de sus hijos, el telegrama de la capital territorial contenía noticias que cambiarían aún más el futuro de la región. Programa de enlace médico aprobado para expansión territorial ANSTOP. El secretario del Interior solicita su presencia en Washington, D.C. para establecer un protocolo nacional ANSTOP. Felicitaciones por éxito extraordinario ANSTOP, gobernador. Patterson. Timothy leyó el telegrama por encima del hombro de ella, con los ojos abiertos de par en par por la emoción. Washington, D.C. Dra. Whitmore, quieren que ayude a establecer programas como este en todo el país. La oportunidad era extraordinaria, la de influir en la política nacional y ayudar a otras comunidades a encontrar el camino hacia la comprensión que Cedar Ridge había descubierto, pero implicaría abandonar, al menos temporalmente, el lugar y las personas que se habían convertido en su verdadero hogar. Sarah Beth. La voz pertenecía al pequeño Michael Henderson, ya recuperado de su caída y sirviendo como mensajero no oficial de la clínica. Irrumpió por la puerta con el entusiasmo de un niño sano de 8 años. Koda y Ayanna vienen por el sendero, y Paloma Blanca está con ellos. El corazón de Sarah Beth saltó de alegría. Koda y su hija se habían convertido en visitantes habituales de Cedar Ridge, sirviendo como embajadores culturales y ayudando a fortalecer los lazos entre las comunidades apache y colona. Ayanna, ahora una pequeña de 1 año, con los inteligentes ojos oscuros de su padre y el espíritu amable de su difunta madre, se había convertido en la mascota no oficial del proceso de paz. Ann salió y vio las figuras familiares acercándose. Koda cabalgaba con naturalidad. Ayanna sujeta en una cuna tradicional decorada con intrincados abalorios. Junto a ellos cabalgaba Paloma Blanca, cuyas dotes diplomáticas habían hecho posibles las negociaciones de paz y cuya amistad se había convertido en una de las relaciones más preciadas de Sarah Beth, gritó Ayanna, usando el nombre que se había convertido en su primera palabra clara. La pequeña se acercó a ella con sus brazos regordetes, y Sarah Beth sintió la familiar oleada de amor que la niña siempre inspiraba. Mira qué grande se ha puesto, se maravilló Sarah Beth abrazando a Ayanna. Y esos dientes nuevos, pronto comerás todo lo que veas. Koda desmontó con una sonrisa que se había vuelto mucho más frecuente en los últimos meses. La mirada atormentada que había marcado sus rasgos al llegar a la tienda de Morrison había sido reemplazada por la satisfacción de un hombre que había encontrado su lugar en un mundo cambiante. Traemos noticias de las comunidades apaches. Nancy, el Consejo de Jefes ha votado unánimemente a favor de establecer asentamientos permanentes cerca de pueblos territoriales que acojan a las familias apaches. Cedar Ridge será el primero. Paloma Blanca dio un paso al frente, con una expresión radiante de satisfacción. Mi hermano dice la verdad. El éxito aquí ha convencido a nuestro pueblo de que la coexistencia no solo es posible, sino también beneficiosa. Los familias apaches quieren que sus hijos aprendan tanto las costumbres tradicionales como nuevas habilidades que les ayudarán
en un mundo cambiante. Las implicaciones fueron asombrosas. Los asentamientos permanentes apaches significarían integración durante todo el año, escuelas compartidas, empresas económicas conjuntas y el tipo de profundo intercambio cultural que podría transformar toda la región. ¿Dónde se establecerían estos asentamientos?, preguntó Sarah Beth. En la meseta sobre Cedar Ridge, respondió Koda, señalando la meseta elevada que dominaba el pueblo, lo suficientemente cerca para la interacción diaria, lo suficientemente separados para mantener las prácticas culturales apaches. El gobierno territorial ha acordado otorgar el título de propiedad legal de la tierra a cambio de la participación apache en el desarrollo regional. La Ezra Patterson, que había estado escuchando con evidente interés, dio un paso al frente. A mi esposo le encantará oír esto. Esperaba precisamente este tipo de enfoque innovador para los asuntos indígenas. Paloma Blanca se volvió hacia Sarah Beth con una expresión de profundo respeto. Hermana, tu logia de sanación ha demostrado a ambos pueblos que la cooperación, fechadas. Los jefes quieren que establezcas un centro de enseñanza de medicina donde los curanderos apaches y los médicos blancos puedan aprender unos de otros. A la propuesta dejó a Sarah Beth sin aliento. Una institución formal donde la medicina tradicional y la moderna pudieran combinarse, donde las barreras culturales pudieran derribarse para siempre mediante el objetivo común de la sanación. Era algo que superaba cualquier cosa que se hubiera atrevido a imaginar. La Junta Médica Territorial ya aprobó el concepto, continuó White Dove. Quieren que lideres el programa, Sarah Beth observó los rostros que la rodeaban, apaches, mexicanos, chinos, colonos europeos, todos unidos en su apoyo a una visión de sanación inclusiva. El telegrama en su bolsillo le ofrecía reconocimiento, influencia nacional, pero la oportunidad que tenía ante sí prometía algo aún más significativo: la oportunidad de crear una institución duradera que continuara su labor mucho después de su muerte. Acepto, dijo con firmeza, pero con una condición: el programa debe diseñarse de forma que pueda replicarse en otras comunidades. Lo que construyamos aquí debe servir de modelo para todo el país. El elder Joseph Crow Feather, quien había estado observando la conversación en silencio, dio un paso al frente, con solemne dignidad. Dera Whitmore, en nuestra tradición tenemos una ceremonia para la adopción de alguien en la tribu. Usted se ha ganado ese honor con creces. La ceremonia formal de adopción tuvo lugar esa misma tarde en la meseta donde se establecería el nuevo asentamiento apache. Al ponerse el sol tras las montañas, Sarah Beth se encontró rodeada de familias apaches, funcionarios territoriales y habitantes de Cedar Ridge, todos reunidos para presenciar su reconocimiento oficial como miembro de la tribu apache Chiricahua. La ceremonia en sí fue profundamente conmovedora, con cantos tradicionales, el intercambio de humo sagrado y la presentación de un atado de medicinas bellamente elaborado que marcaría su estatus como sanadora reconocida en la cultura apache. Pero lo que más conmovió a Sarah Beth fue la presencia de tantos pueblos diferentes unidos en la celebración. Hoy, anunció el anciano Pluma de Cuervo en apache e inglés, hacemos oficial lo que ha sido cierto en nuestros corazones durante muchos meses. Sarah Beth Whitmore es nuestra hermana, nuestra sanadora, nuestro puente entre mundos. Será conocida entre nuestro pueblo como la mujer medicina que abre puertas al concluir la ceremonia y comenzar a compartir comida e historias. Alrededor de fogatas cuidadosamente atendidas, Sarah Beth se encontró sentada con Aiyana en su regazo, rodeada de la extensa familia que nunca esperó encontrar. La niña jugaba con un caballo de juguete de madera, tallado por su abuelo apache y pintado por la señora Henderson, un símbolo perfecto de la mezcla cultural que se había vuelto natural en su comunidad. Sarah Beth, dijo Aiyana con solemnidad, usando su nueva palabra con gran orgullo. A casa, sí, cariño, respondió Sarah Beth, besando la cabeza oscura de la niña. Este es mi hogar en Koda. Se sentó junto a ellos con expresión pensativa. ¿Alguna vez se arrepienten de las decisiones que los trajeron aquí? ¿El escándalo en Denver, las dificultades que enfrentaron? Sarah Beth consideró la pregunta seriamente. He aprendido que lo que en el momento parece un fracaso puede ser el comienzo de algo mucho mayor. Si no me hubieran dado de alta de ese hospital de Denver, nunca habría venido a Cedar Ridge. Nunca los habría conocido a ti ni a Aiyana. Nunca habría descubierto que la sanación puede transformar comunidades enteras. Y ahora ayudarán a transformar todo el territorio, añadió Paloma Blanca, uniéndose al círculo. El Centro de Enseñanza de Medicina formará curanderos que trabajarán en comunidades de toda la región. Niños como Aiyana crecerán en un mundo donde la cooperación entre los pueblos es normal, no excepcional. Como para ilustrar este punto, el joven Michael Henderson se acercó a su grupo, ahora caminando con confianza sobre piernas que habían sanado perfectamente gracias al cuidado de Sarah Beth. Señorita Aiyana, dijo con formalidad, ofreciéndole a la pequeña una flor que había cogido,
¿Le gustaría ver la madriguera que encontré? Ayanna aplaudió con alegría y Sarah Beth observó cómo los dos niños se alejaban juntos bajo la atenta mirada de padres de diferentes culturas que habían aprendido a confiar unos en otros. Míralos, le murmuró a Koda. No ven la diferencia, solo ven amistad. Ese es el futuro que estamos construyendo, respondió Koda. Un futuro donde nuestros hijos no tendrán que superar los prejuicios que heredamos 3 años después. La doctora Sarah Beth Whitmore se presentó ante un auditorio abarrotado en Washington, D.C., para dirigirse a la Conferencia Nacional de Medicina Intercultural. Detrás de ella, un gran mapa mostraba la ubicación de 17 centros médicos inspirados en su programa de Cedar Ridge, que se extendían por los territorios del oeste y varios estados del este. La clave del éxito de la medicina intercultural, dijo a los médicos, enfermeras y funcionarios gubernamentales allí reunidos, no es solo tratar a los pacientes independientemente de sus antecedentes, sino aprender de las tradiciones curativas de diferentes culturas y combinar lo mejor de todos los enfoques. En la primera fila se sentaron varios visitantes distinguidos. De Cedar Ridge, el elder Joseph Crow Feather, ahora reconocido como un experto líder en medicina integrativa, la doctora María Santos, la primera mujer mexicoamericana en recibir un título médico territorial, y White Dove, quien se había convertido en el embajador territorial para asuntos indígenas. Sin embargo, lo más preciado para Sarah Beth era ver a Ayanna, de 4 años, sentada orgullosa junto a su padre Koda, ambos luciendo sus mejores ropas tradicionales combinadas con accesorios modernos que reflejaban su vida bicultural. Ayanna aferraba su propio maletín médico, un regalo de Sarah Beth, que reflejaba la intención declarada de la niña de convertirse en médica como la tía Sarah Beth. Tras su presentación, Sarah Beth estuvo rodeada de funcionarios de diversos territorios y estados, todos deseosos de establecer programas similares en sus regiones. El modelo que había desarrollado, que combinaba la formación médica moderna con las prácticas curativas tradicionales, atendiendo a todos los miembros de la comunidad, independientemente de su origen, fue aclamado como revolucionario. Empero, la conversación que más significó para ella tuvo lugar más tarde esa noche, cuando estaba sentada con Ayanna en el jardín del hotel, leyendo un libro ilustrado sobre una niña que quería convertirse en curandera. Tía Sarah Beth, dijo Ayanna con seriedad, cuando crezca y me convierta en médico, ayudaré a la gente como lo haces tú. Mejor aún, cariño, respondió Sarah Beth. Ayudarás a la gente de maneras que yo nunca podría, porque entenderás cosas que aún estoy aprendiendo. Serás un puente entre mundos, porque perteneces a ambos. Ayanna asintió solemnemente. Why? Yo también enseñaré a mis hijos a ayudar a la gente, Creo QC, y enseñarán a sus hijos. Y el círculo de sanación seguirá creciendo, mientras Sarah Beth arropaba a la niña esa noche. Reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había traído a todos hasta ese punto. Lo que comenzó con un padre apache desesperado que buscaba ayuda para su hija moribunda, se había convertido en un movimiento nacional que estaba transformando la forma en que los diferentes pueblos se relacionaban entre sí. En el escándalo que había acabado con su carrera en Denver, ahora parecía el destino no un desastre. Cada desafío que había enfrentado, cada momento de duda y miedo, habían sido pasos necesarios en el camino hacia ese propósito mayo era en retrospectiva. Sarah Beth se dio cuenta de que la sanación más importante que había logrado no era sanar heridas ni curar enfermedades, sino sanar las divisiones que habían separado los corazones humanos. Aprendió que la verdadera medicina no reconocía fronteras, que la compasión podía superar cualquier división, y que a veces el mayo era acto de sanación era simplemente abrirle la puerta a alguien que lo necesitaba. En comunidades de todo el país, otros médicos y enfermeras seguían ahora el camino que ella había iniciado, demostrando cada día que cuando las personas eligen la comprensión por sobre el miedo y la cooperación por sobre el conflicto, se hace posible una transformación extraordinaria. La enfermera rechazada de Denver se había convertido en algo que jamás imaginó, en una sanadora, no solo de cuerpos, sino también de las heridas que dividen comunidades, culturas y naciones. Y en esa sanación había encontrado su verdadera vocación y su alegría más profunda mientras se quedaba dormida en la capital del país. Sarah Beth Whitmore sonrió al oír la respiración tranquila de Ayanna cerca. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para tender puentes entre los pueblos, nuevas oportunidades para demostrar que la sanación realmente no conocía fronteras. En el círculo de compasión que había comenzado con un acto de valentía en una tienda fronteriza continuaría expandiéndose, llevado adelante por niños como Ayanna que crecerían viendo la diversidad como una fortaleza y la diferencia como una oportunidad. En lugar de una amenaza, fue un legado que valió.
Cada sacrificio, cada riesgo, cada momento de miedo que había soportado, la puerta que les había abierto a un guerrero apache herido y a su pequeña hija se había convertido en una puerta a un mundo mejor para todos. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.